Sí, es una continuación, hay un salto en el tiempo de 9 años, pero en tanto en cuanto hay mucha parte de mi vida en esas dos historias, claro, hay una continuación porque sigo siendo la misma persona. Hombre, espero en estos 9 años haber evolucionado y que la historia sea un poquito más madura, un poquito más reflexiva, un poquito más especial que la otra, que la hice en una época un poco más loca y sí que tenía un poco ese vértigo de la juventud, y ahora espero haber hecho algo un poco más reposado. Me lo decía mi editor cuando estaba corrigiendo la novela, decía, oye, ¿cómo se llama? Digo, que no tiene nombre. Yo quiero un poco jugar con eso, ¿no? Está escrita en primera persona muy de verdad, pero tampoco le he puesto nombre, para que haya un poco ese misterio de este personaje existe, esta persona existe o no existe. Yo creo que la gente cuando lee un libro se sumerja en una historia y se deje llevar y no sepa dónde empieza la verdad, dónde empieza la mentira, dónde está la ficción y dónde está la realidad. Es un juego, es que al final escribir es un juego. ¿Y qué se van a encontrar? Bueno, pues Rosa Montero, que se la leyó, dijo una frase para la faja y a mí me gusta decirla: es un divertido y dolorido relato sobre la búsqueda de la felicidad. Detrás de historias muy cotidianas que nos pasan a cualquiera, que yo intento contar con mucha ternura y con mucho humor, hay escenas también bastante duras, ¿no? Y bastante tremendas. Y yo eso es lo que busco, que la gente detrás de una escena muy cotidiana, como por ejemplo las aplicaciones para ligar, que lo puedes contar con muchísimo humor, de repente detrás haya una historia triste, ¿no? y una realidad pues a veces un poco dura. Claro, y además yo también he querido normalizar una realidad, que es la realidad gay, contando una serie de cuestiones que nos pasan a todos, que son muy normales. O sea, muchas veces se ha dado una imagen del colectivo gay como muy excéntrica, muy exótica, y cuando tú rascas un poquito, lo que a mí me pasa no es diferente a lo que te pasa a ti. Yo también estoy buscando el amor desesperadamente, yo también me dan palos, yo también me cuesta llegar a fin de mes, yo también tengo mis crisis con mi familia, con el trabajo, con los amigos, yo también tengo la crisis de los 40, me pregunto a dónde voy, de dónde vengo. Ahora mismo estoy en un punto en el que además, y eso está reflejado en la novela, muchos de mis amigos están teniendo hijos. Y yo, que a veces vivo un poco con ese síndrome de Peter Pan, es cuando esto me ha estallado en la cara y he dicho, joder, la gente pasa a la siguiente partida, a la siguiente pantalla de la partida del juego, y yo me he quedado ahí. Y digo, yo estoy igual que hace 10 años y que hace 20, ¿no? Estoy en el mismo punto. Ellos ya tienen una misión en la vida, que es criar a un hijo. Mejor o peor, pero es una misión. Y yo sigo un poco atascado en el mismo punto. Luego es verdad que hablo con ellos y ellos envidian también esa vida un poco más loca, de hacer lo que me da la gana. Ahora llegan las vacaciones y ellos tendrán que ir con sus bebés a un apartamento a Torrevieja y yo puedo coger un avión y me puedo ir a donde me dé la gana, ¿no? Entonces al final es como querer lo que no tenemos, y una vez que lo consigues siempre envidiamos lo que tiene el otro y el otro envidia lo que tienes tú. Sí, es una manera de resumir una ruptura. Hombre, evidentemente en una ruptura hay muchos más elementos, ¿no? El desgaste, bueno, yo qué sé, cada historia, yo creo que eso son como una fórmula de una ecuación con mil números, y cuando confluyen, pues de repente eso se acaba. Señor X, ¿no? Señor X, sí, eso es además eso es una historia real, y ahí es cuando arranca la novela, ¿no? En un momento de una ruptura, después de 5 años de vida en pareja, en la que más o menos estás como una especie de balsa tranquila, ni mejor ni peor, pero estás en una balsa tranquila. De repente te ves solo. Yo me había comprado una casa, la había decorado con él, la cama de matrimonio, el sofá gigante, y de repente el día que él se fue, yo llego de trabajar, entro en casa y digo, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con esta casa que tengo que pagar 40 años de hipoteca? ¿Qué hago yo en esta cama, que me sobra cama por todos los lados? ¿Qué hago con esta televisión gigante? Y has montado una vida con una persona y de repente tienes que es como aprender a andar otra vez, ¿no? Pero bueno, luego todo pasa por algo, y de los momentos de soledad también se aprende, aprendes a conocerte,
y haces cosas que a lo mejor en pareja no haces. También es divertido estar soltero. Bueno, es que luego es el karma. Cuando tú estás con un estado de ánimo negativo, vas a traer las cosas negativas. Y cuando tú estás en un momento bueno y vas con buen talante por la vida, te van a ir llegando las cosas o las vas a ir viendo de otra manera. Yo es verdad que me considero siempre un poquito gafe y a mí me gusta mucho regodearme en las desgracias. Es mi personalidad, es mi personaje también. Yo soy muy activo en las redes sociales y a mí me encanta contar mis dramas en las redes sociales y regodearme en eso, reírme también de las cosas que me pasan cosas. Es verdad que yo creo que las desgracias venden más que las alegrías, ¿no? Entonces yo me regodeo mucho en esas desgracias, les pongo un poquito de humor y cuando a veces me pasa algo muy bueno se me olvida contarlo en Facebook, por ejemplo. Y yo, joder, es que parece que solo cuento las cosas malas, pero me dan más juego, ¿no? Sí, para mí mi madre es muy, muy, muy importante. Es una tía además muy moderna, me ha ayudado mucho, ha hecho de avanzadilla con mi familia en muchas ocasiones, como todas las madres supongo, ¿no? Bueno, esto ya veremos cómo se lo decimos a tu padre, tú esto déjame a mí, esto ya me encargo yo. Ay, ya le iría a decir a tu padre que no sé qué, darme dinero así a escondidas por debajo de mi padre. Mi madre ha sido, bueno, y es muy importante. Además es una tía muy moderna, que lo ha entendido todo, lo que ha sufrido lo ha sufrido en silencio, sin hacerme partícipe a mí, para hacérmelo más fácil. Y yo estoy encantado de tenerla ahí y de que sea mi cómplice. A veces intento no contarle determinadas cosas y mantenerla un poco al margen y ahora, por ejemplo, que estoy con la promoción del libro, intento que no vea determinados programas. Digo, chica, mamá, no lo veas porque te vas a poner nerviosa, porque vas a decir, ahí esto lo habrán visto tus tías, ¿no? ¿Qué? Digo, no lo veas, relájate. Digo, entonces yo la intento proteger. Pero es verdad que ella ha sido mi cómplice en muchas cosas, como todas las madres, supongo. Joder, hay un mundo que eso da para 17 novelas. Yo no había pisado un gimnasio en mi vida y empecé a ir por un reto de mi trabajo. Me ofrecieron para hacer un blog en el periódico, en la edición digital del periódico, un blog de una especie de operación bikini, de ponerme en forma en 3 meses. Era el mes de mayo y acababa en julio. Dije, venga, pues lo hago, con un entrenador bastante conocido que ha entrenado a Bustamante, bueno, lo llaman el entrenador de los famosos, y me puse en sus manos y perdí 22 kilos. Entonces de repente me he vuelto un poco adicto a los gimnasios. Es verdad que soy excesivo en todo. Si voy al gimnasio voy hasta morir, si tengo que comer como hasta morir, si tengo que salir salgo hasta morir. Entonces, como yo no sé hacer las cosas a medias, me puse muy en forma con eso. Y el mundo de los gimnasios es curioso, es curioso. Yo lo he pensado, lo dije una vez en Facebook, además digo, está por escribir la gran antología de los gimnasios, la gran crónica de los gimnasios, que es un mundo. Sí, bueno, además para una novela también te da muchísimo juego, ¿no? El poder coger a un personaje y llevarlo a Nueva York, o llevarlo a Tailandia, o llevarlo a Tel Aviv, o llevarlo a Los Ángeles. Y para una persona de carne y hueso también es salir de tu zona de confort. Además hay muchas maneras de viajar. Yo he viajado con amigos, he viajado solo. Viajar solo también es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque sales de tu zona de confort, tienes que esforzarte en conocer a gente. Si tú te vas 3 semanas a Tailandia, tienes que hablar con alguien de alguna manera, en algún momento, si no te vas a volver loco. Entonces tienes que ir con las antenas mucho más abiertas. Y si te sientas en un restaurante a cenar, tienes que hablar con el camarero y conoces a unos y conoces a otros y vas y vienes y te tienes que buscar un poco más la vida que si vas con el colchón de tus amigos, que entonces vas más cómodo. Y viajar a veces también es una huida hacia adelante, un escape, un desahogo. Un poco absurdo porque luego al final todos tenemos que volver a nuestra rutina, a nuestra casa, a nuestra hipoteca y a nuestro trabajo y a nuestro despertador. Pero bueno, viajar, ¿qué voy a decir yo de viajar? Claro, eso es la historia de la vida en provincias. Los que vivimos en ciudades grandes a veces nos olvidamos de lo que hay por ahí, nos creemos que está todo conseguido y no está todo conseguido. Basta con salir de la gran capital y meterte en un pueblecito para ver cómo mucha gente todavía tiene que vivir en silencio esa situación, cómo una generación anterior a la mía, porque fueron educados para casarse y tener hijos, fue lo que hicieron, casarse y tener hijos, con lo cual han tenido que llevar una doble vida, han acabado divorciándose, con hijos, con lo que eso conlleva, el sufrimiento que eso conlleva para la persona
para los hijos que dejan detrás, para la mujer que deja detrás, y yo creo que esa es una situación muy habitual. No es lo mismo vivir la homosexualidad en una ciudad de provincias que en una capital. También es verdad que las cosas están cambiando. No es lo mismo la homosexualidad hace 15 años, cuando yo era un adolescente, que ahora. Parece que 15 años no es nada, pero en 15 años todo esto ha cambiado muchísimo. Tú ahora puedes ver a chavales de 15, 16, 17 años en grandes ciudades como Madrid, demostrar en público su afecto, ir de la mano, darse besos, y no pasa nada. Y hace 15 años era impensable. También es verdad que luego el número de agresiones se ha multiplicado. En Madrid hay una agresión homófoba al día. No sé si es que ha aumentado el número de agresiones homófobas o es que a lo mejor denunciamos más. Antes no se denunciaba porque decías no me van a creer, me da vergüenza ir a una comisaría a decir que me han pegado por gay o que me han insultado por maricón o que me han llamado maricón en la calle, y ahora sí que se denuncia más. O sea que hay mucho trabajo por hacer, y por eso tenemos que estar muy vigilantes con lo que pasa y con lo que dicen nuestros políticos, porque llevamos 40 años de lucha. Ha habido gente que ha estado en la cárcel, que se ha partido la cara porque nosotros tengamos los derechos que tenemos, porque nos podamos casar, porque podamos vivir nuestra vida como nos da la gana, para que ahora vengan 3 o 4 políticos a decir determinadas declaraciones en los medios que no hacen ningún bien, ni a ellos porque se retratan, ni a nosotros porque nos ofenden. Yo he sido siempre muy enamoradizo. Luego es verdad que con los años, analizando eso, al final eso no es amor, es un poco... Yo he sido siempre un poco obsesivo, y más que amor hay lo que hay es una búsqueda desesperada de tener a alguien al otro lado. Y de ahí viene el título evocador de Llamarás un domingo por la tarde, que es un poco el día en el que las soledades salen más a flote, ¿no? Porque en la vorágine del entre semana no te das cuenta, y los domingos es un día complicado porque es cuando te das cuenta a lo mejor de que no hay nadie. Que luego es verdad que siempre hay gente, lo que pasa es que no lo queremos ver. Yo he tenido siempre muchísimos amigos a los que a lo mejor he dejado de lado, pues porque la vida te va llevando por otro sitio, porque ya nos veremos, ya te llamaré, luego no llamas, y pasa el tiempo y no los llamas. Y bueno, a lo mejor con esta novela es una oportunidad para la gente, para que se dé cuenta de la gente que ha ido dejando en el camino y que están ahí. Que muchas veces nos quejamos sin razón, porque siempre va a haber alguien que va a estar al otro lado, y si no te llaman, llamas tú. Bueno, eso es también una especie de metáfora de la vida esta que tenemos de la relación que tenemos con las nuevas tecnologías, con los móviles, con las apps, con Instagram, con las aplicaciones para ligar. A mí me ha pasado de llegar un momento en el que estás como con una obsesión por el like, que prácticamente vives por y para el like. Y estás con tus padres a los que no hace 2 meses que no ves, y estás comiendo con ellos y estás con el móvil así como por detrás, y es una metáfora de un poco este mundo absurdo en el que estamos, ¿no? Que a veces hay que parar, dejar las tecnologías, y luego lo de las aplicaciones y lo de ligar y lo de conocer a gente así. Yo me he llegado a encontrar, cuando en estos años de soltería yo he llegado a entrar en una aplicación, y cuando ya te cansas de conocer a gente con la que no sabes ni su nombre, llegar a decirle a alguien, oye, ¿y si nos tomamos una cerveza? A ver qué pasa, a hablar, y luego ya veremos. Y me han bloqueado. O sea, porque luego el mundo gay también es así, es un mundo a veces muy complicado, muy complicado.